Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Continuamos la serie La Iglesia Transformada. Hoy estamos en el cuarto estudio. El título se llama El Cuerpo de Cristo y forma parte del viaje de transformación. Estaremos leyendo de la primera a los Corintios 12, versículo 12 hasta 27. La primera a los Corintios 12, 12 hasta 27. Nos dice el apóstol Pablo: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tienen, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupan por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de este cuerpo. Hasta ahora hemos visto que la iglesia es la eclesía de Jesús, la asamblea de sus seguidores que respondieron a su invitación de nacer de nuevo y ser hijos del Creador, que quiere ser su Padre y darles vida nueva. La iglesia es la asamblea de Jesús incluso cuando no están juntos, reunidos en un solo lugar. De la misma manera que una familia sigue siendo familia, aunque no estén juntos físicamente. La iglesia también es el templo viviente de Dios, porque el Padre vive en ellos a través de su Espíritu, que les da vida y poder para llevar una vida transformada. Sus vidas son tan sagradas como un templo es sagrado, dedicado a Dios, porque se han comprometido a vivir en amor en su imagen. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esta bella metáfora evoca la imagen íntima, viva y creciente de la relación activa entre Jesús y sus discípulos y entre los discípulos mismos, más que cualquier otra descripción de la iglesia. Está a muchos años luz de distancia de la descripción de la iglesia, en la que alguien se para en un escenario y dirige a una audiencia en la oración. La iglesia es un cuerpo viviente, conformado por creyentes que están creciendo y desarrollando en la imagen de Jesús. La sangre de Jesús fluye
entre los miembros de su cuerpo. Su pasión los mueve. Su identidad los define. Su visión les muestra el camino. Todo cuerpo tiene que tener una cabeza que dirige a los miembros. Y la cabeza de la iglesia, por ende, es Jesús. Esto es obvio, es su cuerpo. Pablo escribió que el Padre lo dio como cabeza de todo a la iglesia, Efesios 1, 22. Decir que Él es la cabeza de la iglesia no quiere decir que es de alguna manera los ojos, las orejas, nariz o boca del cuerpo. Es en cambio la mente que controla y mueve todas las partes del cuerpo. Cada parte del cuerpo está diseñada para responder a los pensamientos y deseos de la mente, cumpliendo así los propósitos que se origen en la mente. Los miembros del cuerpo de Jesús han decidido, desde sus corazones llenos de amor y agradecimiento, comprometerse a ser las extensiones de su mente, las acciones y la práctica dirigidas por su pensamiento. Si se desconectaran de su mente, se paralizarían y morirían. En muchas organizaciones y corporativos existen las jerarquías de autoridad, incluyendo los jefes ejecutivos, quienes dan órdenes a los directores, y estos a su vez están al mando de los jefes de divisiones, y estos a los supervisores, y finalmente están los que trabajan en el nivel más bajo. El cuerpo de Cristo es distinto a este modelo. Es como un cuerpo humano. La mente no le da órdenes al hombro para que éste le dé órdenes al brazo y a la mano y hasta llegar al dedo. No existe esa cadena de autoridad en el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo humano en el que todas las partes están conectadas a la mente. Si un dedo está herido, no tiene que pedirle permiso a la mano para poder acercarse a la mente para buscar alivio. Si la mente quiere saludar de manera afectuosa a alguien para demostrar que lo acepta, los hombros, brazos, manos y dedos cooperan para extender la mano y dar un abrazo. Y es verdad que en la iglesia hay pastores y maestros, pero en el cuerpo de Jesús, estos solo son miembros del cuerpo con una función específica. Supongo que los podemos comparar al sistema nervioso que simplemente comunica las instrucciones de la mente. Como Jesús es la cabeza de su cuerpo, su propósito es el propósito de la iglesia. Podríamos solamente decir que Jesús vino a salvar a los perdidos y, por ende, el propósito de la iglesia es salvar a los perdidos. Estaríamos en lo correcto, pero solo estaríamos raspando la superficie de lo que Jesús quiere para la iglesia. Jesús salva a los perdidos al ofrecerles una relación con el Padre que los salva y transforma para que vivan en su imagen como sus hijos. Para lograr esto, Jesús llegó portando la plenitud de la imagen del Padre, para que a través de él conociéramos al Padre. Colosenses 1, 19. Como observamos en el primer video en la serie, la plenitud del Padre se refiere a todas las cualidades de su amor incondicional, tales como la paciencia, misericordia e indulgencia. Su plenitud también incluye la magnitud de su poder inimaginable para crear y transformar. Jesús reveló la plenitud del Padre al final al morir en la cruz, la cual reveló la extensión y profundidad del amor del Padre, y a través de la resurrección, la cual demostró el poder del Padre para dar vida. Pero a lo largo del camino, en cada conversación, milagro y momento en el que enseñaba,
Jesús, el Hijo, demostró cómo es el Padre. Jesús era el resplandor de la gloria de Dios, Hebreos 1:3, y la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Jesús reveló la plenitud del Padre de maneras que podemos comprender. Cuando se rehusó a lanzarle piedras a alguien que había sido condenada por otros, y en cambio la perdonó, aceptó y animó, dándole la confianza de que podría tener una vida nueva, estaba demostrando cómo es el amor del Padre. El amor del Padre es mucho más que el amor que Jesús le ofreció a esa persona en este momento aislado. Pero ese momento, lleno del amor del Padre, lo expresó y practicó de una manera en que nosotros podíamos comprender. Ese momento aún nos da lecciones. Ahora, como seguidores de Jesús, nuestro propósito es practicar el amor de Jesús en total plenitud. Descubrimos oportunidades incontables en nuestras relaciones con personas que conocemos muy bien y también con personas con quienes nos encontramos por momentos breves, que podemos llenar con el amor de Jesús, perdonando, aceptando y animando de la misma manera en que Él lo hizo. Nos convertimos en la plenitud de Jesús, el resplandor de su gloria y la imagen del Cristo invisible. Así pues, Pablo escribe que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Efesios 1, 22 hasta 23. Su propósito es nuestro propósito. Los perdidos necesitan ser salvados, no solo para ir al cielo, sino también para tener una relación con el Padre. Deben conocer al Padre a través de Jesús, y deben conocer a Jesús a través de su cuerpo, la iglesia, la cual es una extensión de su mente y corazón. Para que el cuerpo de Cristo sea la plenitud de Cristo, debe practicar la plenitud de su amor y poder como un cuerpo de creyentes, y no solo como individuos. Jesús quiere que su cuerpo sea conocido como un cuerpo de creyentes humildes, generosos, pacientes, compasivos y misericordiosos. Después de proveer muchos ejemplos de cómo practicar el amor de Jesús, Pablo le dijo a los cristianos en la congregación de Roma: revístense ustedes del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Conforme cada individuo busca practicar de manera constante e incondicional el amor de Jesús, el cuerpo de Cristo está revestido con Cristo. Los no creyentes necesitan saber no solo lo que es vivir en amor, sino que tienen que ver que es posible para ellos vivir en amor. Perdonar sin contar las veces que perdonamos, demostrando misericordia sin cuestionar si la persona lo merece, y practicando la paciencia cuando la ira está en la puerta, es algo costoso. Pero es el camino para vivir como hijos de Dios. Es muy fácil para los que dudan pensar que este tipo de comportamiento es solo para las personas que tienen una fe profunda, muy poco común. Sus dudas se confirman cuando encuentran un cuerpo de creyentes que consiste de muy pocos representantes de este nivel de amor, mientras los otros miembros están satisfechos amando como aman todos en este mundo. Imagine, ¿a qué conclusión tendrían que llegar si encontraran un cuerpo de creyentes que consiste en una variedad inmensa de personas con pasados, culturas, experiencias totalmente distintas, y que todos estuvieran comprometidos a aprender a amar de la manera en que
ama al Padre. Seguramente llegarían a conocer al Padre a través del cuerpo de Cristo. Pero lo más importante es que comprenderían que es posible para ellos vivir de esta manera. Es verdad que cada congregación local de la Iglesia de Jesús tendrá miembros con diferentes niveles de experiencia, comprensión y madurez referente a la práctica de las enseñanzas de Jesús. La transformación a la imagen de Jesús es un proceso, una trayectoria, y cada miembro individual del cuerpo estará en etapas distintas. Sin importar en qué etapa esté cada uno en su crecimiento espiritual, si comprenden que el propósito de la Iglesia es ser transformada a la imagen de Jesús, y se enfocan en y son apasionados sobre la transformación, el mundo verá la plenitud de Jesús en ellos como cuerpo. Los no creyentes se convencerán no solo de que vivir en amor es posible, sino que también es gloriosamente gozoso. La satisfacción propia y la apatía hacia la transformación de los otros miembros, aunque entre ellos hayan ejemplos de compasión, misericordia y paciencia, no va a convencer a nadie de vivir con el Padre. Los diferentes niveles de experiencia y práctica entre los miembros de un cuerpo apasionado de creyentes es en realidad un beneficio para el cuerpo. Se enseñan y retan para poder seguir avanzando en la trayectoria. Pablo explica que entre el cuerpo hay muchos dones entre los miembros. Él escribió: pues así como cada uno de ustedes tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de demostrar compasión, que lo haga con alegría. Romanos 12, 4-8. Podemos entender cómo la habilidad de la profecía sería un don de Dios, pero ¿cómo es la humildad para servir un regalo de Dios? ¿Cómo es la habilidad de demostrar misericordia, un don de la gracia de Dios? La humildad significa que bajaremos la apreciación que tenemos de nosotros mismos para poder admitir que cometemos errores y honrar y animar a otros incluso cuando necesitamos que nos motiven, y para servir incluso cuando no nos corresponde servir. Esa es la humildad. Aprendemos a ser humildes, por supuesto, a comprender que se humilló Jesús. Pero también aprendemos sobre la humildad a través de experiencias que nos enseñan a valorar lo que hemos recibido de otros, a reconocer nuestros errores y a no tener miedo de servir, aprendiendo que Dios nos cuidará mientras cuidamos a otros. Esas experiencias son los regalos de Dios, quien nos da estos momentos, a veces unos muy difíciles, para aprender. La misericordia es ofrecer alivio a los que sufren. Alguien que ha vivido en el sufrimiento y que ha recibido misericordia por parte de un alma amorosa comprende cuál es la belleza salvadora de practicar la misericordia. La misericordia los salvó a ellos.
La experiencia fue un regalo que siempre va a inspirarlos a ser misericordiosos sin cuestionar el valor de algunos que sufren. Aunque tenemos dones distintos, formamos un solo cuerpo y nuestros dones funcionan para beneficiar el cuerpo como un todo. Pero ¿cómo beneficia cada uno al todo? En la primera a los Corintios 12, como hemos leído, Pablo compara los miembros del cuerpo de Cristo con los miembros de un cuerpo humano. Esta imagen es maravillosa. Imagine que estos dones de Dios son ser orejas para escuchar atentamente y compasivamente historias trágicas de los que están perdidos y sufren, para poder traerlos a Jesús para recibir aceptación y alivio. Otros son como ojos que están bien abiertos y alertas para ver dónde y cuándo hay que sanar a otros, mientras otros aún aprenden a ver. Algunos son como los pies que corren a amar, como el padre del hijo perdido corrió a amar a su hijo, cuando otros aún están calculando el gasto, parados. Otros son manos hábiles y útiles para servir de manera creativa. Es claro que estos dones son para sanar a quienes necesiten ser amados con el amor de Jesús. Pero exactamente cómo benefician estos dones al cuerpo. Recuerde que el propósito del cuerpo como un todo es expresar la plenitud del amor y poder de Jesús. Aquí es donde el cuerpo de Jesús difiere un poco del cuerpo humano. En el cuerpo de Cristo, los ojos les enseñan a otros a ver. Las orejas les enseñan a otros a escuchar, y los pies les enseñan a otros a correr, y las manos les enseñan a otros a servir. En el cuerpo hay ojos que aprenden a ser orejas. Las orejas no se quejan celosamente de que no son ojos. En cambio, aprenden a ver. Así, juntos, los miembros del cuerpo se enseñan y apoyan mutuamente mientras se transforman a la imagen del Padre. El que tiene el don de la misericordia les enseña a otros cómo tener suficiente fe en Jesús para poder aliviar el sufrimiento de otros, sin cuestionar si lo merecen o no. El que tiene el don de la humildad les enseña a otros a practicar la belleza de la humildad. Todos deben aprender. Incluso el miembro más orgulloso que se complace en sí mismo debe participar en la plenitud de Jesús. Incluso en las vidas de los hijos de Dios recién nacidos, y en la vida de los inmaduros, que aún deben aprender mucho, deberíamos poder ver que pertenecen al cuerpo de Cristo. Su pasión y sangre debe fluir entre cada miembro. La pasión viene de la cabeza. Jesús quiere que su gozo sea nuestro gozo. De hecho, su oración al Padre fue que sus discípulos tuvieran su alegría en total plenitud, la alegría de Él. Juan 17, 13. Su placer de Jesús era el trabajo de hacer que todos los que estaban sedientos de la presencia conocieran al Padre. Incluso los inexperimentados, quizás estos en especial, pueden estar llenos de pasión para conocer al Padre y el gozo de su presencia. La sangre de Jesús fluye por todo su cuerpo, dando así vida a todos sus miembros. La sangre que se derramó en la cruz representa el costo que se pagó por nuestro perdón. Nos quita la culpa y nos empodera para poder vivir en confianza humilde. ¿Cómo manifiesta el cuerpo la plenitud del perdón? Cualquiera que reconozca
cuán compasivo y lleno de gracia es el Padre al haberlo perdonado, tendrá relaciones llenas de gracia y misericordia. Perdonarán de la misma manera en que han sido perdonados. La sangre de Jesús en las venas del cuerpo se ve como gracia y compasión en el cuerpo. Entonces, ya sea que veamos la iglesia como la familia de Dios, con los hijos imitando a su Padre, o como el templo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, o incluso si la vemos como el cuerpo de Cristo, manifestando la plenitud de Jesús, llegamos a la misma verdad. La iglesia es la asamblea de creyentes comprometidos a transformarse a la imagen del amor de su Padre. Que Dios les bendiga.